codo y su protocolo. Bien, como ya sabemos, el codo es una articulación que está compuesta por múltiples ligamentos y tres articulaciones principales que nos van a permitir hacer los principales movimientos, que es la flexoextensión y la pronosupinación. Vamos a ver que para nosotros es muy importante conocer la anatomía y la biomecánica de las estructuras de soporte para poder interpretar de manera adecuada. Y hay que saber que la resonancia magnética es la modalidad de elección en la evaluación de los ligamentos del codo. Como ya leyeron, pues el codo está compuesto de muchos ligamentos que muchas veces tienen un origen en común, entonces por eso es importante poderlos valorar uno por uno en la resonancia magnética. Vamos a tener que para poder valorar el codo tenemos que tener un plano axial, lo que es un plano coronal y un sagital para poder valorar nuestras estructuras musculares, ligamentosas y óseas. Tenemos, por ejemplo, aquí en esta imagen, si empezamos a visualizar el corte axial, donde trazamos lo que es una línea entre los cóndilos medial y lateral, en lo que es la articulación del codo, para poder trazar de forma paralela nuestro plano coronal, como vemos aquí, y perpendicular a esta línea tenemos nuestro plano sagital. Es importante también adquirir con un grosor de corte de 2.5 milímetros y un espaciado de sección de 0.5 milímetros. ¿Sí? También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en una imagen coronal, quizá no vamos a valorar directamente todo el trayecto de lo que son los ligamentos y tendones, por lo cual hay que oblicuar un poco nuestra imagen coronal a 20 grados en relación a lo que es la diáfisis del codo, diáfisis humeral, para poder evaluar el trayecto completo de algunos ligamentos. Como en este caso, en esta resonancia magnética del T1, podemos valorar lo que es el ligamento colateral cubital lateral, que viene desde el epicóndilo hacia lo que es el cúbito. Podemos evaluarlo de mejor medida con respecto al plano coronal que se encuentra en la imagen anterior, ¿no? Otra de las secuencias, los planos, que podemos adquirir para valorar nuestras estructuras es el FAPS, en el cual vamos a encontrar nuestro brazo flexionado, nuestro codo flexionado, nuestro brazo en abducción y el antebrazo en supinación. Sobre todo esto nos va a servir para valorar lo que es el tendón del bíceps y su inserción. Ya lo veremos más adelante, un ejemplo de esto, al momento que veamos las estructuras musculares. Pero hay que tomar en cuenta que también son uno de los planos especiales que hay que adquirir para esta valoración más adecuada. En cuanto a secuencias, tenemos que vamos a adquirir lo que es la secuencia en T1 y la secuencia en T2 o densidad de protones con FAT-SAT. La secuencia T1 pues, nos va a servir sobre todo para evaluar lo que son las estructuras musculares, algunas estructuras óseas, y vamos a ver que dentro pues, de las estructuras óseas, regresándonos a lo básico, pues van a estar compuestas de grasa, por eso se van a ver hiperintensas, pero aquí no alcanzamos a valorar lo que es el líquido. Para eso usamos las secuencias T2 o densidad de protones, en la cual sí alcanzamos a valorar el líquido, pero como ya sabemos, el líquido pues, se va a ver hiperintenso, al igual que la grasa, por lo cual suprimimos esta última para poder valorar lo que es la médula ósea de los huesos. Veis si hay zonas de edema para ayudarnos a evaluar lo que son las lesiones de los tendones o de los ligamentos. Entonces tenemos que adquirir en secuencias coronales, en T1, T2 o densidad de protones con FAT-SAT, al igual en imágenes axiales y en sagital de lo que es T2 o densidad de protones con FAT-SAT. Para esto, estas secuencias nos van a servir para evaluar todo lo que les había mencionado anteriormente, lo que es pues, la anatomía como tal, la médula ósea, y si vamos a hacer una artrografía, pues para eso nos va a servir el T1, ¿no? El T2, sobre todo para valorar lo que es la médula ósea, ya con su función grasa. Los ligamentos
y los tendones que se van a ver hipointensos, esto hay que tomarlos muy en cuenta, y pues los músculos, ¿no? Sobre todo para valorar zonas de edema. Y pues los diferentes planos vamos a ver que algunos tendones o músculos se van a valorar mejor en algunos planos en específico. Por ejemplo, en coronal podemos valorar lo que son los elementos colaterales, como un ejemplo de estos, ¿no? Que ya más adelante los vamos a ir mencionando y se van a ir dando cuenta de las secuencias que podemos utilizar para cada uno de ellos, los planos. Vamos a comenzar con lo que son los huesos. Principalmente tenemos que todo lo que es el codo se va a componer de 3 articulaciones principales. Una de ellas es la radiohumeral, que tenemos aquí, y la cúbito-humeral. Es importante también conocer que el codo tiene movimientos fisiológicos normales que corresponden a lo que es la flexoextensión y la pronosupinación. Y para eso estas articulaciones son las que nos van a permitir estos movimientos y que no haya alguna luxación tras un movimiento normal de estos. Entonces, como les mencioné, aparte de lo que es la radiohumeral, que tenemos de este lado, y la cúbito-humeral, tenemos la radiocubital proximal, que sabemos que también hay una distal ya a nivel de la muñeca. Y esto nos va a permitir lo que es la pronosupinación y las articulaciones de bisagra, que vienen siendo la radiohumeral y la cúbito-humeral, lo que es la flexoextensión. Aquí vemos en esta imagen gráfica cómo se alcanza a valorar algunas estructuras de articulación, y en resonancia magnética pues también vemos estas mismas articulaciones para poderlas valorar nosotros, lo que es la radiohumeral, la cúbito-humeral y la radiocubital próxima. Si vemos aquí, para podernos nosotros ubicar un poco, tenemos lo que es la cabeza del radio, que la vamos a encontrar un poco más cuboidea, a diferencia del cúbito, que tiene esta forma triangular, ¿no? En relación a lo que es la apófisis coronoide, y así nos podemos ubicar un poco en el espacio. Ya valorando un poco las estructuras óseas como tal, quise poner esta imagen un poco más gráfica y correlacionarla con la resonancia magnética para ubicarnos bien, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en unos cortes más anteriores, vemos lo que es el capitelo, vemos lo que es la tróclea del húmero, que la podemos valorar también en resonancia magnética de esta forma, ¿no? Lo que es el capitelo y lo que es la tróclea del húmero. Tenemos también lo que es pues, la cabeza del radio, que lo vamos a ver de este lado, el cuello, y otra estructura importante que tenemos que valorar siempre es la tuberosidad radial. Y aquí vamos a ver que aquí se va a insertar lo que es el tendón del bíceps braquial. Entonces las tuberosidades para esto nos van a ayudar, ¿no? Para la inserción de algunos tendones o ligamentos. También la tuberosidad del cúbito, pues para el músculo braquial. Y otra estructura importante que vamos a valorar un poco más posterior, digamos la siguiente imagen, vamos a ver lo que es el cóndilo medial y el cóndilo lateral, ¿no? Que se ve adyacente a lo que es el radio, y el cóndilo medial a lo que es el cúbito. También es importante valorar, se me olvidó en la imagen pasada, lo que es las fositas, ¿no? Aquí tenemos la fosa coronoidea, que es la que se va a articular pues, con la apófisis coronoides de lo que es el cúbito. Al momento de hacer la flexión del brazo, esta se va a insertar en lo que son las fosas. Igual de este lado tenemos la fosa radial, y aquí pues lo normal que encontramos casi siempre es grasa. Es importante valorarla para visualizar que no haya líquido en esto, sobre todo en casos patológicos se puede llenar de líquido. Un poco más posterior también vemos esta zona más redondeada correspondiente a lo que es la fosa olecraniana, y si la vemos un poco más posterior vemos como el olecranon bien del cúbito viene y se articula con la fosa olecraniana. Entonces aquí lo podemos alcanzar a valorar un poco, y si nos vamos más posterior pues nos va a quedar un poco más claro, ¿no? Lo que es la apófisis olecraniana, cómo se inserta
en lo que es la fosita olecraniana, pues más posterior. Y ya si nos vamos todavía más posterior, vemos lo que es el olecranon y en ella la inserción del tendón del tríceps. Si alcanzan a verlo aquí, cómo el tríceps viene y se inserta en lo que es la apófisis olecraniana del cúbito. Bien. Y después de nosotros haber evaluado lo que es las estructuras óseas, podemos pasar a lo que son las bursas. Las bursas, pues, como ya sabemos, son bolsitas de líquido sinovial que se encuentran entre las estructuras, sobre todo en los sitios de fricción, cuando hay de una estructura sobre otra. Usualmente estas no son visibles en estudios normales, y mencionaba la bibliografía que principalmente hay que evaluar dos, lo que es la bursa del olecranon y la bursa bicipitorradial. La bursa del olecranon vamos a valorarla entre lo que es el tendón del tríceps, como lo vemos aquí, cómo se inserta en lo que es la apófisis olecraniana, si alcanzamos a verlo aquí, y el tejido celular subcutáneo, que es esta zona más hiperintensa. Estamos en una secuencia T1, por lo cual la grasa pues se va a ver hiperintensa, ¿no? Y entre estas dos estructuras, entre lo que es el tendón del tríceps y el tejido celular subcutáneo, encontramos lo que es la bursa olecraniana, ¿sí? Que en situaciones fisiológicas no se alcanza a visualizar, pero les quise poner un ejemplo de una situación patológica en la cual pues ya se alcanza a valorar de mejor manera lo que es la bursa, ¿no? Igual entre el tejido celular subcutáneo y el tendón del tríceps. Aquí valoramos cómo está llena de líquido esta bursa olecraniana, y al mismo tiempo vemos cómo se encuentra engrosado lo que es el tendón del tríceps, y en su inserción al olecranon vemos cómo hay edema, ¿no? Esta zona más hiperintensa, después de que quitamos lo que es la grasa, de que hacemos la absorción de grasa, vemos cómo el edema se ve hiperintenso, ¿no? Es correspondiente al sitio de inserción, pero eso ya lo veremos más adelante en las clases que corresponden a esto. Otra bursa importante que hay que valorar es la bicipitorradial. Esta pues la vamos a encontrar entre lo que es el tendón del bíceps y lo que es el cuello del radio, ¿sí? Como les mencioné, tenemos aquí lo que es la tuberosidad bicipital, la tuberosidad radial, perdón, donde se va a insertar lo que es el tendón del bíceps braquial, y entre el tendón y el cuello pues encontramos lo que es esta bursa, que igual no se ve en situaciones patológicas, perdón, en situaciones fisiológicas, pero en patológicas sí les vamos a observar. Aquí vemos esta imagen de resonancia magnética en corte axial, donde podemos valorar lo que es el radio y el tendón del bíceps, y entre estas dos estructuras valoramos esta bursa que está llena de líquido, pues correspondiente a una bursitis bicipitorradial, ¿sí? Que usualmente no la valoramos en situaciones fisiológicas, como les había mencionado. Pasando a los complejos ligamentarios, principalmente tenemos el equilateral, lateral y equilateral medial, ¿sí? Vamos a valorar primero el equilateral medial, que va a estar compuesto principalmente de tres bandas, lo que es la banda anterior, lo que es la banda posterior y la banda transversa, que esta última pues no confiere estabilidad a lo que es la articulación del codo. Principalmente tenemos la anterior y la posterior como las principales estabilizadoras. Valorando principalmente la anterior del ligamento colateral medial, es el estabilizador estático más importante del codo contra el valgo y la rotación interna, ¿sí? Esta se va a originar en lo que es el epicóndilo medial, que vemos aquí señalado con el apuntador, y se va a insertar en la unión de lo que es el ligamento anular, perdón, en el tubérculo de la apófisis coronoide cubital, ¿no? Que tenemos aquí. Aquí está la apófisis coronoide, como les mencioné, en esta forma más triangular, para poderla diferenciarla con la cabeza del radio. Entonces aquí tenemos lo que es el tubérculo de la apófisis coronoide, donde se va a insertar lo que es esta banda anterior, ¿sí? Y el cóndilo medial, donde va a originarse aquí con asterisco blanco, si alcanzan a verlo aquí, esta va a corresponder a lo que es la banda anterior del ligamento colateral medial.
que lo vemos aquí, hipointenso. También mencionaba la bibliografía que aquí podemos encontrar en su origen un poco más hiperintenso en relación a su aspecto estriado, hasta el 90% de los pacientes en la porción proximal. En esta zona se ve un poco más hiperintenso y no hay que confundirlo con patología. Aquí otro ejemplo, igual tenemos lo que es la apófisis coronoides y lo que es el cúbito, porque tiene esta forma más triangular. Entonces sabemos que aquí es el cóndilo medial, ¿no? Entonces aquí se va a originar lo que es la banda anterior y se va a insertar en el tubérculo de la apófisis coronoide que está aquí, ¿sí? Y pues lo vemos hipointenso. Otro ejemplo en el cual nada más nos señalaba el aspecto estriado del origen de la banda anterior del ligamento colateral medial, pues para no confundirlo con una situación patológica. Bien, y de aquí pasamos a la banda posterior. La banda posterior, esta la vamos a valorar mejor en secuencias axiales. Como su nombre lo dice, se encuentra un poco más posterior a lo que es el cóndilo medial, por lo cual no es valorable adecuadamente en secuencias, bueno, en cortes coronales. Entonces, este se va a originar en lo que es el epicóndilo medial y se va a insertar en la apófisis olecraniana, ¿no? Entonces aquí tenemos, le doy un poco de zoom, como del cóndilo medial viene esta zona hipointensa señalada con lo que es la flecha blanca y se va a insertar en lo que es la apófisis olecraniana. Bien, esta va a formar lo que es el suelo del túnel cubital. Aquí esta zona señalada con el asterisco amarillo correspondiente a lo que es el nervio cubital y lo que es el retináculo del túnel cubital que se encuentra como el techo, ¿no? Entonces esta banda posterior va a formar lo que es el piso de lo que es el túnel cubital. Y otro ejemplo en el cual vemos lo que es el cóndilo medial, lo que es la apófisis olecraniana, y vemos esta zona hipointensa, esta banda correspondiente a la banda posterior, y entre ella pues encontramos el nervio cubital y lo que es el retináculo, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente imagen, correspondiente al ligamento transverso, pero lo que es el transverso, el cual pues no va a proporcionar como tal una estabilidad significativa, y mencionaba la referencia que de forma variable, por lo cual pues no encontré como tal imágenes porque pues es muy variable que aparezca, además de que pues, lo único importante que tiene es que va a unir lo que es la banda anterior y la banda posterior de los colaterales mediales. Bien, ahora ya para atender los colaterales laterales tenemos tres, lo que es el colateral radial, el anular, que va a rodear a lo que es la cabeza del radio, y lo que es el lateral cubital lateral, ¿sí? Que su nombre viene porque viene desde el cóndilo medial, pero su inserción es hacia el cúbito, por eso es que tiene este nombre de ligamento cubital colateral lateral. Vamos a valorar principalmente el lateral radial. Este tiene forma de abanico y se va a originar en el cóndilo lateral y se va a insertar en fusión con el ligamento anular, que se va a encontrar rodeando a la cabeza del radio, como les había mencionado. Bien, entonces en esta imagen de resonancia magnética en coronal tenemos cómo viene desde lo que es el colateral lateral, el cóndilo lateral, viene este ligamento colateral radial hipointenso y se va a fusionar con el ligamento anular, que lo vamos a ver rodeando a lo que es la cabeza del radio, y se va a encontrar aproximadamente de esta manera. Entonces aquí se va a fusionar en su inserción. La punta de flecha mencionaba que aquí también pues se va a originar el tendón extensor común, que viene siendo este, y lo vamos a mencionar más adelante. Bien, nada más para tenerlo en cuenta. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, igual las mismas estructuras. Tenemos el cóndilo lateral, lo que es la cabeza radial, el ligamento anular, y aquí va a estar en esta zona pues el colateral radial, ¿sí? Y en una imagen gráfica podemos observar
pues de mejor manera, ¿no? Lo que es el cóndilo lateral y el ligamento colateral radial, que se va a insertar en fusión pues con el anular, que aquí no lo vemos, pero pues como les mencioné va a estar rodeando la cabeza del radio. Pasando al siguiente ligamento, es el anular, y este pues lo vamos a valorar mejor en cortes axiales y en sagitales. Aquí vamos a ver cómo va a rodear lo que es la cabeza del radio. Vamos este colateral, perdón, este ligamento anular, y en secuencias sagitales pues lo vamos a ver igual, ¿no? Rodeando lo que es la cabeza del radio. Aquí podemos ver todas sus porciones, para pues que no haya una lesión de estos. Su origen es en la escotadura semilunar y su inserción es en la cresta supinadora del cúbito. Entonces, junto con el colateral radial, pues van a estar en la cabeza del radio. Lo otro que vamos a valorar es el ligamento cubital colateral lateral, y como les mencioné, este también va a surgir del epicóndilo lateral, como vemos en esta zona. Vemos cómo está el epicóndilo lateral, y sale lo que es el ligamento cubital colateral lateral. Lo vemos aquí, muy intenso. En esta secuencia coronal, si se fijan, esta no está angulada a 20 grados como les había mencionado al inicio, por lo cual no vemos todo el trayecto del ligamento cubital colateral lateral, sino que lo vemos hasta aquí, como estoy señalando en esta imagen. Y si nos vamos un poco más posterior, ya podemos evaluar su inserción a lo que es la cresta supinadora, ¿no? Que se encuentra medial a lo que es el cúbito. Entonces aquí está la cresta supinadora y aquí se va a insertar lo que es el ligamento cubital colateral lateral. Bien, entonces para esto nos sirve lo que es la secuencia con una angulación a 20 grados. Aquí tengo un ejemplo en el cual alcanzamos a ver una secuencia con angulación. Podemos ver todo el trayecto del ligamento colateral cubital lateral hasta su inserción, ¿sí? De la cresta supinadora. Entonces, epicóndilo lateral hacia lo que es la cresta supinadora. Y aquí en la imagen gráfica, igual se los puse, cómo se ve desde su origen, desde lo que es el epicóndilo lateral, hacia lo que es la cresta supinadora, ¿no? Vemos todo el trayecto del ligamento. Aquí pasamos a lo que es un resumen, una tablita donde viene el resumen de lo que son los ligamentos colaterales mediales y los colaterales cubitales. Y pasamos a lo que son músculos y tendones. Yo los quise dividir por compartimentos, sobre todo para evaluar de una forma sistemática la articulación del codo, empezando por el compartimento anterior. El compartimento anterior pues, va a estar compuesto principalmente por el bíceps braquial y por el músculo braquial como tal. ¿Sí? Empezamos con lo que es el bíceps braquial. Este es el supinador más potente del antebrazo y pues va a actuar en lo que es la flexión del codo. Es que vemos de esta manera, ¿no? Su origen pues viene desde el hombro y su inserción es en la tuberosidad radial, como vemos aquí abajo. ¿Ok? Entonces aquí también en esta imagen gráfica alcanzamos a ver esta zona más blanca, ¿no? Correspondiente a lo que es la aponeurosis del bíceps o fibrosis lacertus, que esta banda fibrosa va a mantener lo que es el bíceps en su lugar, y si se llegara a lesionar va a hacer que no se retraiga de forma proximal, ¿no? Y esta parte de lacertus pues va a estar formada principalmente por fibras del tendón superficial del bíceps. Vamos a ver que el bíceps se va a fusionar 3 centímetros arriba del codo en lo que es la cabeza corta y la cabeza larga. Van a formar este tendón que vemos aquí y se va a insertar en la tuberosidad radial. Viendo en resonancia magnética, la mejor forma de evaluarlo es en sagital. Podemos ver, bueno, aquí en las estructuras que alcanzamos a valorar, lo que es el cúbito, ¿no? En la apófisis solocraniana y la apófisis coronoides, y lo que es el húmero. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, el bíceps no se va a insertar en el cúbito, sino en el radio. Entonces vemos aquí cómo este tendón hipointenso viene y se inserta mucho antes de que llegue al cúbito, ¿no? Aquí vemos
una pequeña zona más hipointensa correspondiente a lo que es la tuberosidad del radio donde se va a insertar. Aquí tenemos otra imagen, otro ejemplo donde ya lo podemos valorar de mejor manera, ¿no? Lo que es la inserción del tendón del bíceps braquial. Vemos todo su trayecto sin ver alguna lesión. Y para eso utilizamos también en los cortes axiales, pero más específicamente los cortes FABS que les mencioné, cuando encontramos el codo flexionado en abducción y en supinación, donde vamos a pasarnos a la siguiente imagen para que quede más claro. El bíceps viene desde, como les mencioné, desde el codo, desde el hombro, y se va a insertar en lo que es la apófisis radial, ¿no? La tuberosidad radial, perdón, del radio. Entonces, y nosotros vamos a obtener en flexión del codo esta imagen axial, cortes axiales, para poder valorar lo que es la inserción. Vemos este tendón hipointenso que se va a insertar en lo que es el radio, como vemos aquí. Y también aquí alcanzamos a valorar un poco lo que es la inserción del braquial, que a diferencia del bíceps, se va a insertar en lo que es el cúbito, ¿no? Entonces nos regresamos a otra imagen, aquí en corte axial, donde valoramos lo que es la inserción de lo que es el bíceps braquial a la tuberosidad, y pues aquí también alcanzamos a valorar un poco la inserción de lo que es el braquial a lo que es el cúbito. Y la punta de flecha señala la fibrosis lacertus, ¿no? Que es la que les mencioné que mantenía el tendón del bíceps en su lugar, que es esta punta de flecha que está mencionando este lado. Ya pasando a lo que es el bráquia, que también forma parte del compartimento anterior, este es el flexor más potente de la articulación húmero-cubital. Pues va a originarse en la cara anterior del húmero distal, y su inserción, a diferencia del bíceps, se va a insertar en lo que es la apófisis, la tuberosidad cubital de lo que es el hueso cubital principalmente, ¿no? Entonces aquí lo alcanzamos a valorar cómo se inserta en lo que es la tuberosidad cubital. Vemos aquí este tendón, ¿no? Correspondiente a lo que es el tendón del braquial, cómo se va a insertar en esta zona, y igual se va a valorar en secuencias sagittales, en plano sagital, perdón. Otro ejemplo, donde vemos todo lo que es la masa del músculo braquial y su inserción hacia lo que es el cúbito. Pasamos al compartimento medial. Aquí es importante tomar en cuenta como referencia lo que es el epicóndilo medial, ¿no? Porque todos, o la gran mayoría, van a surgir de lo que es este epicóndilo a través del tendón flexor común, ¿no? Que es este que vemos aquí en esta imagen gráfica, va a originar de lo que es el epicóndilo medial. En pues se van a originar lo que es el pronador redondo, el palmar largo, los flexores de la mano y la muñeca, como es el flexor radial y cubital del carpo, y el flexor superficial de los dedos, ¿sí? Vía ese tendón flexor común. Entonces aquí es como lo vamos a valorar ya en una imagen de resonancia magnética en plano coronal. Vemos cómo está el epicóndilo medial y su origen en vía del tendón flexor común, que vemos aquí señalado con la flechita. Está un poco más hipointenso, ¿no? Aquí va a surgir y aquí se van a originar todos estos músculos flexores del cúbito de los dedos, ¿no? Y además lo que les mencioné, el pronador redondo. Se va a originar igual de lo que es el flexor común, pero se va a insertar a nivel del radio para hacer esta acción de pronación. Axial, vemos esta zona más hipointensa, si alcanzamos a ver esta línea hipointensa correspondiente al tendón flexor común. Y adyacente vamos a encontrar lo que es el pronador redondo, lo que es el flexor cubital del carpo, que todos estos van a tener origen de este tendón. Bien. Pasando a lo que es el pronador redondo, este va a tener dos orígenes. Uno, como les comenté, es el tendón flexor común, y otro es la apófisis conoide.
y su peculiaridad es que este se va a insertar en lo que es la cara lateral del radio para realizar pues como tal la pronación del antebrazo. ¿Sí? Aquí en corte axial lo vamos a valorar, este que es el músculo más superficial, ¿no? De la parte medial del antebrazo que vemos aquí, que también ya lo valoramos en un corte coronal, una secuencia coronal, perdón, como vemos que surge de lo que es el epicóndilo medial y se va a insertar hacia lo que es el radio para hacer esta pronación, ¿no? del antebrazo. Pasando al compartimento posterior, el principal músculo que vamos a evaluar, bueno, el tendón, es el tríceps braquial. Pues tiene tres cabezas, como ya sabemos, que es la cabeza medial, la lateral y la larga. ¿Sí? Este tendón pues se va a insertar en lo que es la apófisis olecraniana. Vamos a ver que la cabeza larga y lateral se van a fusionar y van a formar ese tendón hipointenso que se está viendo en esta T1 en sagital, y cómo se va a insertar a la apófisis olecraniana del cúbito, si alcanzamos a verla aquí. Y lo que es la cabeza medial, esta se va a insertar un poco más hacia anterior o más profunda, y va a tener una parte más muscular, por eso la vemos un poco más isointensa, lo que es el músculo, por ejemplo, el braquial que vemos de este lado, más isointensa, ¿no? Que también se va a insertar en la apófisis olecraniana. Entonces aquí podemos valorar bien lo que es el tendón del tríceps, y como les dije, pues este se va a valorar mejor en el sagittal. Otro de los músculos que vamos a valorar aquí es el músculo anconio. Este tiene forma triangular, que es esta masa muscular que vemos aquí, ¿no? Si alcanzamos a valorar bien, este se va a originar en el epicóndilo lateral, que aquí no alcanzamos a verlo porque como tal, pues aquí tenemos la tróclea y el capitellum, pero más hacia superior, pues sí podemos valorar lo que es el epicóndilo lateral, ¿no? Pero ahí se va a originar y se va a insertar a nivel del olecrano. Entonces aquí forma este músculo como más triangular, que pues va a ayudar al ligamento colateral lateral a estabilizar el codo durante el movimiento, el varo. Pasando al compartimento lateral, aquí como referencia tenemos lo que es el cóndilo lateral y pues nuestra cabeza del radio, ¿no? Con esto nos ubicamos que esta es la parte lateral de nuestro codo, y como van a surgir de igual manera como en la parte de los flexores o la parte medial, a través de un tendón extensor común que se va a originar de lo que es el epicóndilo lateral. Bien, uno de los músculos que vamos a evaluar es el músculo supinador. Este va a tener origen, como les mencioné, en el epicóndilo lateral de lo que es el húmero, aquí en esta zona que estoy señalando, y se va a insertar en la superficie del cúbito proximal, ¿no? Entonces es este músculo que está señalado con lo que es la flecha. Este va a corresponder a lo que es el músculo supinador, y pues su principal acción es la supinación como tal, ¿no? A diferencia del pronador. Otro de los músculos que vamos a evaluar aquí es el braquiorradial. Este braquiorradial se va a originar en lo que es la cresta supracondilia del húmero, que viene siendo, se va localizando más o menos en esta porción que estoy señalando. De aquí se va a originar lo que es el braquiorradial y se va a insertar en el radio, pero más distal, por lo cual pues aquí no alcanzamos a valorarlo en esta imagen, ¿no? Pero siempre va de manera lateral, más superficial, y se va a insertar en el radio distal. Otro de los que vamos a evaluar es el extensor común, como les mencioné. Este se va a originar en el epicóndilo lateral y pues va a dar origen al extensor radial corto del carpo, al extensor de los dedos y al extensor cubital del carpo. Los tres van a originarse en lo que es el epicóndilo lateral a través del extensor común, que alcanzamos a verlo un poquito más hipointenso aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen axial tenemos lo que es la cabeza del radio, tenemos el músculo supinador que va a estar como rodeando a lo que es el radio,
El braquio radial, que como les dije es el más superficial de los laterales, que está aquí. Y aquí vemos el extensor de los dedos, correspondiente a uno de los músculos que conforman lo que son los extensores de los dedos y del cúbito. ¿Sí? Y pues que se van a originar en el epicóndilo lateral. Aquí lo vemos, el epicóndilo lateral. Bueno, no alcanza a verse muy bien, pero aquí se alcanza a ver un poco más intenso. Cómo se origina en el tendón extensor común, y pues por eso vamos a evaluarlo en su origen. Igual en imágenes axiales valoramos lo que es el epicóndilo lateral. Vemos esta zona más hipointensa correspondiente pues al origen del tendón del extensor común. Entonces, como ven, el codo pues es una articulación muy compleja, ¿no? Tenemos múltiples ligamentos, múltiples tendones, que muchos comparten origen e inserciones. Es por eso importante nosotros valorarlo en resonancia magnética para valorar cada uno de estos. A diferencia del ultrasonido, muchas veces si nosotros nos ponemos en el epicóndilo lateral vamos a ver pues, el origen de los ligamentos y los tendones, pero no vamos a alcanzar a ver cada uno de manera individual, ¿no? Para esto nos sirve la resonancia magnética, y como les mencioné, hay que valorarlo en diferentes secuencias y en diferentes planos, incluyendo los planos especiales para valorar las inserciones de los músculos y tendones. Y pues mi parte es todo. Tengo las referencias y pues espero que les haya ayudado un poco esta clase. Hola, excelente, Sergio. La verdad es que una clase muy bonita, muy gráfica. Yo no tengo nada que agregar, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Nada. Vale, bueno, que bueno, ojalá así fueran todas las clases, ¿verdad? Con imágenes amplias, claras, muy gráficas. Nada más yo ahí, el codo, así como les mencioné en el tobillo, es una de las articulaciones en las que sí vale la pena tener tu 3D. Sobre todo si no estás ahí al momento de la adquisición. Porque luego uno les dice a los técnicos, me la angulas poquito aquí, así, y no la angulan como debe de ser. Entonces es bien difícil a veces coordinarte con ellos. Mejor ten tu 3D anatómico, ya sea un DP o incluso un T2, pero un 3D te va a ayudar sobre todo para que tú te angules a valorar cada una de las estructuras, porque como lo dices, aunque es una articulación pequeña, tiene muchas estructuras que confluyen o que tienen un origen común y que tienen una angulación muy particular cada una. Entonces, en esta articulación sí vale la pena tener tu 3D o tu cubo. Y pues listo. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya no alcancé. Lástima. Ah.